que por más, mis hermanos, que queramos aparentar, por más que queramos vivir de apariencia, por más que queramos o pretendamos ocultar todo ese pecado que está oculto, Dios un día lo saca a la luz. Porque delante de Él, delante de Dios, no podemos seguir siendo sinvergüenzas, no podemos seguir siendo unos mañosos, no podemos seguir siendo esas piedras de tropiezo y dando ese mal testimonio que estamos dando. Vamos a mirar el estudio de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Por qué todas las desgracias del ser humano están anidadas ahí? ¿Y por qué Satanás tiene tanto dominio sobre el ser humano? ¿Por qué es que a Satanás le queda tan fácil dominar a una persona? ¿Por qué es que a Satanás le queda tan fácil? Vamos a mirar, mis hermanos, y tenemos que reconocer que somos nosotros los únicos responsables de las situaciones por las que estemos pasando. No hay nadie responsable sino usted y yo. No le podemos echar la culpa a nadie. La culpa es suya y mía. De la manera que usted esté viviendo hoy, de la manera que usted esté viviendo hoy, mi hermano, mi hermana, es usted el único responsable. Es usted el único responsable. Ya habíamos mirado antes la mente, el significado. Hoy vamos a continuar y vamos a mirar lo que es una mente malvada o reprobada. Una mente malvada es reprobada 100% por Dios, ¿o no? Espero que en esto participemos todos, porque ninguno, oíganme bien, ninguno puede decir yo no soy. Ninguno puede decir a mí no me toca. Y ninguno puede decir eso no es conmigo, porque esto nos compete a todos. Vamos a mirar, vamos a empezar y para mirar la mente suya y la mente mía tenemos que ir a Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 28 en adelante. Romanos 1, 28 en adelante. ¿Ya la tienen? Amén. Bueno. Ahí verá si nos colocamos de pie. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Ahí está todo el prontuario de la mente del ser humano. Ahí está todo el prontuario. Y si nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, si nos podemos dar cuenta o si nos queremos dar cuenta, nos podemos ver que de todo eso hay en nosotros. De todo eso hay en nosotros, mis hermanos. De todo eso. Y vamos a mirar un punto en el cual la gente se escuda y dicen, es que yo no sabía, es que resulta que yo no entendía, es que resulta que fue que mire, hermanos, empiezan a manifestarse en esos demonios de justificación que hacen que el ser humano viva engañado. Y nos vamos a dar cuenta que en la primera parte, digamos así, que vimos, no apenas leímos estos versos y ya quedamos hechos. Hoy, y a través de estos estudios, hasta llegar hasta la mente, hasta los sentidos, vamos a pasar por la mente, por el corazón, por los sentidos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que entre más profundicemos, más basura vamos a encontrar en cada uno de nosotros. ¿Que sí o que no? Si se ponen bravos, muy de malas, hermanos. Pero ahí vamos a tener que enfrentarnos con nuestro propio yo. Ahí vamos a ver el retrato de cada uno de nosotros. Y lo único que nos resta es orarle a Dios y pedir misericordia. ¿De qué sirve que estemos en la iglesia? ¿De qué sirve, mis hermanos, que vengamos a aparentar a sabiendas de que tarde que temprano vamos a tener nuestra paga? Tarde que temprano, hermanos, si no nos corregimos, tarde que temprano si no nos arrepentimos, y tarde que temprano si no buscamos la ayuda de Dios, nos va a ir muy mal. Pero mal es mal. Y vamos a mirar, mis hermanos, lo que es la mente malvada y reprobada. Porque Dios, mis hermanos, es justo. Y ninguno puede decir, ni siquiera pensar, que puede evadir a Dios. Porque todo ser humano tiene que pasar ante el trono de Cristo para ser juzgado. Todos tendremos que pasar,
Por eso dice la palabra, y vi jóvenes y niños, y viejos y ancianos, de pie en el infierno. Porque, hermanos, aún los papás están tan engañados que porque son mis niños no tienen pecado, que porque son mis niños no se van a perder. Y tendremos y tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que no es así. Que no es así. Es que mi niño, ¿cuántos años tiene su niño? 30, 40 años, sinvergüenzas del diablo es que son. Por eso, mis hermanos, hablábamos desde el momento en que la pareja tiene su relación sexual y el óvulo fecunda, el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí empiezan a relinchar, desde esos momentos empiezan a relinchar los demonios. Porque viene maldición sobre maldición. Maldiciones generacionales, maldiciones hereditarias y maldiciones tras maldiciones. Hoy tenemos que reconocer, hermanos, que el mundo está tan depravado que nuestros gobernantes son homosexuales y lesbianas. Eso está totalmente en contra de Dios. Eso está totalmente en contra de Dios. Dios no acepta eso. ¿Y qué? ¿Qué le va a venir a nuestra ciudad Bogotá? ¿Y qué espera el mundo entero? Alcahueteando esas porquerías del diablo, hermanos. ¿Y la iglesia qué está haciendo para eso? Entonces, ¿cuánto cristiano evangélico, bueno, se dice, apoyaron eso? Por pura conveniencia. Pero así le duele al mundo entero, Dios no está de acuerdo. Porque el hombre y la mujer dejaron su uso natural para encenderse en sus lascivias y porquerías. Dios creó un hombre y una mujer, pero leemos y lo hemos visto, gente que no quiso tener en cuenta a Dios para nada, Dios los entregó a su propia desgracia. Entonces vamos a mirar lo primero que vemos, lo primero que vamos a ver es que hay ignorancia deliberada. Lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, es que hay ignorancia deliberada. ¿Y qué quiere decir ignorancia deliberada para ustedes? Mis hermanos, lo sabemos, pero no queremos. Se sabe, se conoce, pero yo no sabía, yo no creía que eso era tan feo, yo no creía que eso era tan malo, y sí lo sabía. Sí que lo sabía, mi hermano. Sí que lo sabía. Mire, nuestros antepasados fueron levantados
en una física ignorancia. Una ignorancia con conveniencia. Porque mirando este estudio, hermanos, yo les aseguro que ni mi papá ni mi mamá desconocían estas grandes verdades que vamos a ver. ¿Y saben por qué? Porque ellos delante de Dios no pueden tener excusa, porque cada uno sabía qué es bien y qué es mal. ¿Sí o no? Eso lo sabe un niño pequeño. Un niño ya recién nacido sabe qué es bien y sabe qué es mal. Y la persona crece y la persona sigue creyendo, justificando su desgracia. Entonces, si una persona no quiere nada con Dios, es porque ignora que Dios es poderoso, es porque ignora que Dios lo puede hacer todo, es que ignora que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dicen ustedes? Si una persona, miren hermanos, si una persona ha llegado a cometer tantas bajezas, tantas vilezas, es porque no conocía nada de Dios. ¿Ustedes creen que hay seres humanos que no conocen nada de Dios? No. Quitémonos esa mentira. Todos conocemos. Hermanos, el que diga, es que yo no sabía, es un gran mentiroso. Es un gran mentiroso. Simple y llanamente es porque a la humanidad no le gusta seguir los parámetros, normas, estatutos y preceptos que Dios dejó escritos en su palabra. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta. Hermano, mire, sea hombre o sea mujer, no le gusta que le digan que fornicar es pecado. Ah, sí, bueno, es pecado, bueno, ya. A nadie le gusta que robar, que le digan que es un ladrón, o sí. Pero la triste realidad del ser humano es esa, hermanos. El ser humano es un ladrón. El ser humano, hermanos, el ser humano parece que Dios hubiera permitido al ser humano vivir solo para hacer maldad. La palabra de Dios dice que desde el comienzo, desde que nace la criatura, hermanos, su objetivo es hacia el mal. Por eso es que hay tanta desgracia, por eso hay tanta ruina, porque aún el mismo pueblo de Dios no quiere entender. Y no me vayan a decir, es que yo no puedo. Hermanos, es que al pueblo no se le da la gana de entender. A los hermanos no se les da la gana de obedecer. A los hermanos, ¿cómo van a entender si no leen? ¿Cómo van a entender si no oran? ¿Cómo van
a entender si andan amañados en su propia desgracia, en su pecado. Ese es el problema en el cual el ser humano le ha dado tantas ventajas a Satanás para que lo vuelva un basurero. Dice que no tienen en cuenta a Dios para nada. Y eso, hermanos del alma, eso es verdad. Porque nosotros hacemos lo que se nos da la gana sin contar con Dios. ¿O no es así? ¿Sí? Nosotros no contamos con Dios para nada. Hermanos, es que ni siquiera, mire, cuando abrimos los ojos, ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios por el día. Señor, gracias por la vida. Señor, ni siquiera buenos días, Señor Jesús. Gracias porque estoy vivo, Señor. Me puedo mover, papá. Gracias. Y entonces, ¿qué podemos esperar de parte de Dios? Dios dice, esta gente no me necesita. Mis hermanos, miren, y yo se los garantizo, que persona que haga a un lado a Dios, persona que crea que no necesita de Dios, mis hermanos, tarde que temprano, verá su recompensa. Tarde que temprano. Los hermanos que tienen sus empresas, ¿qué es lo que están haciendo para mantener sus empresas? ¿Las tienen en las manos de Dios? Hermanos, ¿cuántos se escudan en la Biblia para engañar, para mentir? Y todavía quieren que las empresas salgan a flote. Todavía quieren que las empresas sean unas empresas bollantes. Todavía quieren que sus empresas salgan adelante. Con mentiras, con engaños, con trampas y hasta ladrones. No hablo de nadie, se habla del pueblo de Dios en general, del pueblo que tiene empresas, porque no solo por estos lados, ¿o me equivoco? Si hay alguna cosa por la cual tenemos que sentirnos aludidos, mis hermanos, nos toca es corregirnos. Injustos, injustos, creyendo o creyéndose sus propias mentiras. Entonces llegan al punto a decir, es que yo no sabía que eso era tan feo. Yo no sabía, hermanito, yo no sabía que eso era así. Yo no sabía, hermano, que Dios era tan meticuloso en eso. Cuando dice Dios que Él odia, aborrece la pesa falsa. ¿O no? Entonces, los hermanos se creen que son ignorantes de Dios. Pero yo les digo, mis hermanos, que esa ignorancia los va a llevar a la perdición. Y persona, mis hermanos,
que cuestiona. Hay gente que cuestiona. Hay gente, hermanos, que cuando Dios nos habla se va para el internet a buscar si es verdad o no, sabiendo que el internet es un arma poderosa que tiene Satanás para engañar. Hermanos, se van a ir a buscar allá. Y cuestionan. Y cuestionan. Y siguen cuestionando. Y siguen robando. Y siguen mintiendo. Hermanos, si eso es una empresa, vayamos a mirar un hogar. ¿Por qué un hogar, hermanos, a corto o a largo plazo fracasa? Porque fracasa. ¿Por qué? Porque son hogares que nunca, hermanos, son personas que nunca se dejaron gobernar por Dios. Son personas que siempre hicieron lo que creyeron que era correcto. ¿Dónde se prepararon para ponerse en las cuentas con Dios? Hermanos, es lo más peligroso del mundo. Una unión, cada uno en su propia opinión. ¿Dónde se prepararon o dónde se están preparando para recibir la bendición de Dios? ¿Dónde se prepararon para hacer una sanidad interior y decirle, Señor, mire, yo soy esta porquería, yo quiero que tú me limpies porque no puedo tocar a una mujer así? Porque la voy a llevar, la voy a sujetar a lo que soy yo, a mi propia desgracia. Lo mismo la mujer. ¿Dónde se hace eso, hermanos? ¿En dónde? No se hace. Y como de tanta fornicación, su alma está fragmentada, ¿qué están esperando? ¿Qué está esperando la gente? Hermanos, ¿y por qué los ministros de Dios no enseñan eso, hermanos? Ojalá esta grabación le llegue a las personas que tienen que llegarles. ¿Por qué no enseñan eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, se formó el hogar, se formó lo que se formó, llegó el fracaso. ¿Y quién de los dos tiene la culpa? ¿Cuál de los dos tiene la culpa? ¿Cuál? Si en el hogar ya no son dos sino uno. Y si es uno, ¿quién tiene la culpa? Hermanos, tenemos que mirar que ese es el ser humano. Porque siempre yo hago lo que creo que es lo que debo hacer. Hermanos, el orgullo, porque reconocer las faltas, reconocer todas las porquerías que se han hecho en la vida, hermanos, eso, ¿quién dijo que yo tengo que hacer eso? ¿Quién dijo eso? He escuchado. ¿Quién dijo esa gran mentira? ¿Quién dijo esa gran mentira? Porque hay fracaso en todo, hermanos. Porque la mente del ser humano está viciada. La mente del ser humano está llena
de basura. Y de lo que hay en el corazón, eso es lo que se da. Eso es lo que se da. Cuando uno se decide a hacer su propia voluntad, hermanos, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Por más que usted lo invoque todos los días, si usted no está en el carril de la voluntad de Dios, Dios no está ahí. No sigan perdiendo su tiempo. O nos arrepentimos, nos corregimos, renunciamos a toda esa basura del diablo, o nos perdemos. Ese es el propósito que tiene Satanás con la gente. Ese es el propósito que tiene Satanás. Y Satanás tiene sus obreros. Satanás tiene obreros. Tiene brujos. Tiene hechiceros. Tiene mensajeros. Tiene de todo lo que él necesita. Eso lo tiene. Y no hay sea que usted sea uno de esos obreros del diablo. No hay sea. Y se los garantizo que dentro del pueblo de Dios hay mensajeros de Satanás. Dentro del pueblo de Dios hay brujos. Dentro del pueblo de Dios hay gente que va todavía donde los brujos porque como Dios no les quiso hacer el milagro, se largan para donde el brujo. Dentro del pueblo de Dios se ve la fornicación, el adulterio. Estoy de acuerdo. Y Dios no me deja mentir cuando yo digo que el pueblo de Dios es un circo del diablo, hermanos. Claro que hay muchas excepciones y excelentes, porque no todos son. ¿Sí o no? Pero como en el ejército, por uno, las pagan. Eso me decían en el Ministerio del Interior. Pastor, usted puede ser lo que es, pero es que entienda que por el mal testimonio de un pastor, la pagan todos ustedes. Eso me decía. Entonces, mis hermanos, existe, hermanos, el poder de Satanás. Existe el poder que Satanás tiene sobre usted. Existe el poder que Satanás tiene sobre su mente. Y eso no es mentira. Eso no es un juego. Hermanos, no jueguen con eso. No le hagan coquitos al diablo porque ese animal no perdona. Ese animal destruye. Ese animal destruye. ¿Cuántos hogares de pastores son hogares de apariencia? Porque son unos completos demonios en la casa, en el hogar. Y así le sirven a Dios. Líderes, maestros aún de la palabra, llenos de mañas. Hermanos, porque simplemente se le ha prestado la mente al diablo. Y a Dios no lo tenemos en cuenta para nada. Mañana nos vamos de paseo. Mañana no nos vamos para la iglesia, nos vamos a pasear. ¿Sí o no? Las mujeres
a mostrarle la carne a un poco de bandidos, laxiviosos, corrompidos. Hay esposos que no corrigen a sus esposas a sabiendas que mucha gente, muchos hombres se masturban con ellas. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que mirar ahí? ¿Qué tenemos que mirar ahí? Que hay ignorancia deliberada en la humanidad. Y miremos, y nos vamos a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es mentira. ¿O ustedes creen que es mentira? No. Vamos a mirar, porque si no está en la Biblia, no lo crean. Zacarías, capítulo 7, verso 11. Y aquí no, mejor dicho, hermanos, Zacarías 7, 11, no se duerman. ¿Quién la tiene? Párese. Están como para una guerra bíblica, una batalla bíblica. Les coge el sueño buscando una cita. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. ¿Volvieron la espalda cómo? Tercamente. Hermanos, volvieron la espalda y ¿qué hicieron? Dice, ¿se taparon los oídos? Hermanos, ¿qué ha heredado usted y qué heredé yo de nuestros padres? ¿Qué heredaron nuestros padres? O sea que todo lo que usted es, todo lo que nosotros somos, altivos, orgullosos, prepotentes, de todo, ¿se lo hemos heredado a quién? ¿A quién? ¿A quién se le ha heredado eso? A los padres. No, señor. Al diablo. Porque esa es otra disculpa. Es que yo soy así porque mi papá fue así. ¿Se oye eso? Sí. Y a lo largo de los años donde uno ha estado, lo que ha hecho, ha estado recogiendo. Claro. Ahora, si yo voy a engendrar un hijo sabiendo la porquería que soy yo, ¿qué le puedo pedir al muchacho o a la muchacha que vaya a engendrar? ¿Qué le puedo pedir yo? Si ni siquiera me tomé la molestia de quitarle derechos legales a Satanás antes de engendrar. ¿Sí o no? Eso no se hace. Eso no se hace. El todo es satisfacerse y el resto que pues miramos a ver por el camino cómo se presentan las cosas. ¿Sí o no? Los hijos a seguir la desgracia de sus padres. Hermanos, tanto los hombres como las mujeres, sinvergüenzas, mañosos, no se toman la molestia de revisar cómo están delante de Dios. A nadie le enseñaron que formar un hogar, lo primero que había para formar ese edificio era quitarle todas las malezas al terreno, ¿sí o no? Y hoy se hacen edificios, hablando de hogar,
encima de la inmundicia, encima del pecado. ¿Sí o no? Aprendan, mis hermanos, aprendan. Por eso se ve lo que se ve. Niñas, todavía oliendo a orines y criando. Niñas, todavía oliendo a orines y mostrando su cuerpo. Muchachos que ni siquiera se saben lavar las patas, ya buscando novia. ¿O no es así? ¿Y quién quiere saber de Dios? Nadie. ¡Qué mamera! ¡Qué mamera ir a la iglesia! ¡Qué mamera! Uy, no, ¿por qué es que sus hijos llegan aquí o cuando llegan? ¿Por qué ellos llegan en el tiempo de la alabanza? ¿Por qué? Porque les da mamera la oración. ¿O no es así? Uy, no. Y quisieran que el pastor, que al pastor le diera un infarto y no hablara, porque eso nos pone a chillar a todos. Y como no le pueden decir nada al pastor, pues le salen haciendo mala jeta. Hermanos, pasa. No podemos decirlo, es que eso voy a tener que buscar otra cámara y ponerla aquí, para que se den, hasta ustedes mismos, los mismos viejos me hacen mala cara a veces, porque les cae sal. ¿Cómo serán los muchachos, sí o no? No nos gusta que nos toquen nuestros hijos porque los tenemos endiosados. Los tenemos así, mire. Cuidadito, no se le vaya a parar un mosco a mi chinito porque... Uy, no. Y sea quien sea, se lo mato porque se lo mato. Y miren a ver qué hace. ¿O no es así? Hermanos, levantando, ayudando, sin vergüenzas. ¿O no? Cuidado, me hablan mal de mi niña porque... Ayudándolos a apartar del camino de Dios en la obra. Señor, Ayudándolos a salvar del... claro. Si la palabra de Dios dice que yo les tengo que hablar, gústeles o no les guste. Los tengo que exhortar, gústeles o no les guste. Y si yo le decía eso a mi hija, mamita, si a usted no le gusta que yo la exhorte, si a usted no le gusta que yo la corrija, se me larga a pecar donde yo no la vea. Sí, es que eso toca así, hermanos. Eso toca así. Hoy en día, un papá no le puede decir nada al hijo porque se le enfrenta. ¿Dónde está la autoridad que Dios le dio al sacerdote de la casa? ¿Qué hacemos? El regalo de grado que yo le di a mi hija fue tremenda rejera. Ese fue el regalo de grado que yo le di. Y hoy, ¿sabe qué me dice? Papi, gracias, porque si usted no es como hubiera sido conmigo, quién sabe yo dónde estuviera. Gracias. Y a ella no le da pena contarle ni siquiera al esposo. A ella no le da pena decirle al esposo, mi papá me cogía y me daba duro. Pero qué tal que yo hubiera dejado esa muchacha como, no, pobrecita, como, pues sí, pues, no olvídese. Hermanos, ¿qué dice el verso 12 de Zacarías 7? Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas. Hermanos,
dónde? Ya después de que están grandes, ¿qué podemos hacer? Un papá me decía, hermano, ¿cómo hago que este chino se volvió un borracho? Señor, ¿y usted quién es? Es que yo soy el papá y tengo derecho. No, usted no tiene ese derecho de darle ese ejemplo a su hijo, ese derecho si no lo asiste. Las mujeres viejas mostrando, ya se están muriendo de viejas y todavía mostrando su cuerpo, hermanos. Pero hábleles de Dios y verá que no. Eso no es para ellos. Eso no es para ellos. Por eso el mundo está como está. Eso no es para ellos. Y yo se los digo que en un alto porcentaje, hermanos, mire, todas esas mujeres que salen diciendo, porque el marido las mató, porque no sé qué fue, es que, hermano, mire, son viejas que no alcanzan a soltar uno y ya tienen el otro. ¿O no es así? Son mujeres, hermanos, son mujeres que no pueden vivir sin el macho. Y se someten a lo que sea por un plato de comida, ¿o no? ¿Sí? Entonces cuando se les va a hablar de Dios, uy, no, ¿cómo así? Hoy en día, mujeres, de casa no, rumbas, licor, droga y sexo. Porque han habido un poco de padres permisivos. Porque esos hogares donde se engendraron esas criaturas, hermanos, no fueron hogares. ¿En dónde fue? Hoy por hoy, ¿en dónde están siendo engendrados los hijos? ¿Los moteles? ¿En la calle? Como animales en cualquier parte, ¿o no es así? Así es. Pero se les habla de Dios y no, de Dios nada. Y a medida que pasa el tiempo, hermanos, van a querer menos. Bendito sea Dios por los que permanecen. En Estados Unidos las iglesias ya están vacías. Donde estaban las iglesias cristianas, hoy son discotecas. Donde estaban las iglesias donde se predicaba la palabra, son centros grandes de brujería. Y lo digo porque mi hija me manda las razones. Donde, hermanos, se predicaba la palabra de Dios, centros de prostitución. ¿Y qué? ¿Quién les dice feos? ¿Quién les dice feos? Y miren lo que dice el verso 13. Espere, pastor, que falta un pedacito de ahí. Hágale. Dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos. Nosotros ya no podemos reversar las cosas, ¿cierto? Ya no se puede. Ya no podemos echar para atrás lo que hicimos. Pero sí, Dios nos está dando la oportunidad de corregirnos, dejar de ser alcahuetes, dejar de ser trampolines, para que un día, tarde que temprano, les echen la culpa. Yo soy así porque mi mamá no me reprendió. Yo soy así porque mi papá me dejó hacer lo que se me diera la gana. ¿O no? Así es, así es. Y entonces, hermanos, hoy los hogares se están fundamentando en nada.
el fundamento del hogar es el sexo. Y cuando el hombre se canse de usar a la babosa esa que se consiguió, hermanos, la echa para la calle. Por eso ni siquiera, hermanos, le tienen temor a Dios por eso. ¿O no es así? Pero pastor, hoy en día también, aún ya con los años que uno tiene o todo el tiempo que sabe que ha conocido a Dios, todavía le sigue echando la culpa a los papás, que por culpa del papá es que uno está así. Yo les decía, por lo menos en el caso de ustedes, que ustedes le quitaron derechos legales a Satanás y en ustedes se cumplió lo que está escrito en Ezequiel capítulo 18, verso 4. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Verso 20. Lea Ezequiel 18a. Ezequiel 18:4 rápido. He aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? ¿De quién es su Hijo? ¿Suyo o de Dios? Ah, bueno. Con el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Resulta que ustedes no levantaron a sus hijos en sujeción. Sus hijos se levantaron haciendo lo que a ellos se les dio la gana. Esa es la triste verdad. ¿Sí o no? No, Dios les da consejo, lo orientan y Dios no quiere seguir por ahí. Entonces, resulta que ustedes conocieron un día de Dios y Dios les dio la oportunidad de pasar por una restauración o sanidad interior. Ustedes le pidieron perdón a Dios y se desataron de un poco de porquerías, desataron a sus hijos de un poco de porquerías. ¿Quién quedó limpio? Ustedes quedaron limpios. Pero como sus hijos ya estaban grandes, no los podemos obligar. ¿Sí o no? Entonces, como usted le quitó derechos legales a Satanás, y como Dios dice que el alma que pecare esa morirá, miren lo que dice el verso 20, y ahí mismo. Pero no me dejen sordo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, ahí están las consecuencias de formar un hogar como a nosotros se nos dio la gana. Ahí están las consecuencias de haber traído hijos al mundo por fuera del matrimonio. Ahí están las consecuencias del pecado. Entonces, como los hijos sí saben sacar partido de todo, ¿cierto? Entonces dicen, es que yo soy así por su culpa. O sea, ellos son como son porque el papá los mandó. Y así no es, hermanos. Sus hijos ya están mayorcitos, ellos le responderán a Dios, así como usted también. ¿Sí o no? Por eso, miren, hermanos, lo delicado que es un matrimonio. El que se case, el que haya mujer,
la tiene que ir a hallar lejos o vivir lejos de los padres. Hermanos, lejitos. Mi papá, cuando tenía indicios de que alguno de mis hermanos ya tenía su noviecita, papito, lejos de su papá y lejos de su mamá. ¿Mandamiento de Dios ese es? Sí, Señor. Ay, entonces a los hijos no se les puede ayudar. Sí, pero a metros. Sí, pero a metros. Porque el día, hermanos, que el papá le abra las puertas de la casa a sus hijos, después de que tuvieron mujer y tienen hijos, ¿sabe qué? Eso se les van a volver unos completos, grandísimos sinvergüenzas. Y si usted se descuida, el que sale es usted. Esa es la razón por la cual Dios quiere bendecir a mucha gente y no ha podido bendecirlos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por alcahuetas. Y miren lo que Dios dice. Eso no lo digo yo, así de que no me hagan mala cara. Miren lo que dice Dios. Porque el que le cayó, la palabra de Dios dice y ordena que yo no le debo hablar expresamente a nadie, sino que el mensaje es para todos. Y al que le cayó, que se corrija antes de que sea tarde. ¿O no es así? ¿Esto está muy duro? Si está muy duro, me avisa para hablarles más bonito. Y mejor dicho, hermanitos, hagan lo que quieran, lo que puedan, pero eso sí. ¿Qué dice el verso 13 de Zacarías 7? Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Yo no lo oí. Ah, Yo no lo voy a escuchar también. ahí está. ¿Quién dijo, Jehová o Mauricio? Jehová de los Ah, bueno. ejércitos. Sí, porque si no me echan la culpa. Son capaces que me echan la culpa. ¿Sí o no? Mis hermanos, a la tarde continuamos con esto. Porque esto sí que nos compete a todos. Esto sí que nos compete. Si usted quiere corregirse, si usted quiere algún día alcanzar misericordia de parte de Dios, hermanos, venga, aprenda. Pastor, perdón, así el 13, explica un poquito el 13, por favor. Porque dice, y aconteció que así como él clamó, ¿quién clamó? Dios. Mire lo que, mire ahí, está bien esa pregunta, muy bien. ¿Qué Dios está haciendo con ustedes hoy a través mío? Les está clamando, miren, de por vida de ustedes, corríjanse, hermanos. Hermanos, miren, dejen la basura, dejen la mentira, dejen de ser mañosos. Por favor, corrijámonos. ¿O no? Bueno. ¿Y qué dice? Dios, él clamó, ¿y qué? Y no escucharon. Porque los hermanos tienen memoria ROM. O sea, Pasó por aquí, salió por aquí. Señor, hoy en día ya no es el clamor de Dios, sino por medio de la palabra. claro, Está diciendo. es que por medio de la palabra es que Dios nos dice, por favor, arrepiéntase. Falta es que Dios se arrodille, venga el Señor Jesucristo en persona y se arrodilla aquí, a ver si ustedes creen. Y dice, como él clamó y no lo oyeron, también ellos clamaron. Hermanos,
Ahí es donde nosotros entendamos esta parte. Miren, hermanos, entiendan por qué usted está viviendo como está. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado palabra, no se ha querido corregir y sí va a clamarle a Dios como a usted le parece que lo tiene que hacer, pero ¿qué hace Dios también? No los escucha. A oír. ¿Y ahí qué hacemos? Como que nada. Tenemos que corregir. Amén, sí, Señor. Hermanos, corrijámonos. Mire, ¿quién no tiene necesidad de cosas? Todos. Todos. Todos tenemos necesidad. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, y entonces el pastor, ¿por qué no le pidió una casa a Dios? Yo no se la pido porque en cualquier momento Dios me saca de aquí. Y yo no quiero vivir pegado de nada. Porque mi herencia es Él. Por eso yo le dije a mi esposa cuando no. Yo lo único que le puedo ofrecer es esto y esto y esto. No tengo nada para ofrecerle. No tengo nada. Pero, hermanos, yo no cambio a Dios por un lujoso apartamento. Olvídese. ¿O sí? No sé. Hermanos, el día que Dios me saque de acá algún día, ustedes van a descansar. Y van a decir, gracias Señor, que ya no nos van a vaciar más. Ah, Yo no. gracias Señor. Y lléveselo bien lejos, papá. ¿Sí o no? Es que la verdad, así que se la digan a uno escuetamente, hermanos, no dejémonos de vainas, pero siempre la semilla. ¿Sí o no? Sí, claro. Porque si nosotros estar acostumbrados de que es que yo soy yo y a mí nadie me tiene que decir nada porque yo soy yo y el que me diga pues le meto la mano y qué, pues es que eso se oye. Entonces, mis hermanos, pero que le digan a usted su carita lo que es, eso no deja de pesar. Pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque todavía se escucha la palabra, Sí, pero sí, hay sí. aquel día que ya no. Hermanos, ¿qué va a hacer de nosotros cuando ya no haya quien predique? Hermanos, ¿qué va a hacer el día cuando ya no haya ni siquiera dónde? Y mire, va a llegar gente, hermanos, va a haber gente que va a anhelar una puerta abierta, de verdad, y no la van a encontrar. Porque ya el Señor Jesús se llevó lo que tenía que llevarse. ¿Sí o no? Bendito sea Dios por ustedes. Hermanos, que esos poquitos sean salvos todos, que ninguno se vaya a perder. Si sus hijos se quieren perder, pues que se pierdan, hermanos. Si se quieren arrepentir, bendito sea Dios. Y si no, ¿quién los puede obligar? Es que ese es el problema. ¿Quién obliga a quién, hermanos? Porque el mundo está ahí, la carne, los vicios. Hermanos, y dejémonos, no podemos decir que pecar no es rico. ¿A quién no le gusta pecar? ¿A quién? Pues a todos. Pero bendito sea Dios que nos quitó a nosotros de ahí, ¿sí o no? Y eso que todavía nos falta. Eso que todavía nos falta. Si se dan cuenta lo que estamos, la mente reprobada, hermanos, si se dan cuenta. Y vamos, a medida que avancemos, nos vamos a profundizar más hasta que ya se nos rompan los oídos y le tengamos que decir, Señor, por Dios, perdóneme, no quiero vivir más, perdóneme, santifíqueme y lléveme. ¿Sí o no?
¿Qué más esperamos de este mundo, hermanos? ¿Qué más? Los placeres pasajeros pasan, pero lo que Dios nos da permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Y el que se vuelve amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Escojan por donde quieran, hermanos. Escojan. Ahí sí, como dijo Moisés, por mandato de Dios. Hoy pongo de testigo, está el mismo Dios, que pongo delante de ustedes el bien, la vida y la muerte. Cojan por donde quieran, porque cada uno tiene libre albedrío. Cojan por donde se les dé la gana, pero reciban en el consejo. Escojan a Dios. Amén. Escojan a Dios. Pregunten. ¿Sí quedó respondida la respuesta? Sí, señor. Pregunten. Ahí no hay ningún Diosito. Ahí lo está dirigiéndose el Diosito de abajo, no el Dios nuestro. Si Dios dice, como leímos esta mañana, que tenemos que darle la gloria ¿en dónde? En el templo. En el templo. Entonces, si ni siquiera somos templo del Espíritu Santo, entonces ¿a cuál templo es que va a ir? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado, mis hermanos. Las oraciones de la manera que usted ora en la iglesia, nunca lo hace en la casa. Sí es. Nunca, hermanos. Y la palabra que usted estudia en la iglesia, nunca la estudia en la casa. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Porque una persona que estudia en la casa lo que no entiende, pregunta, ¿sí o no? ¿Y aquí quién pregunta? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Y por qué la palabra de Dios dice así? ¿Por qué esto y por qué esto? Porque a lo mejor porque la persona leyó, pero no entendió. Y eso está bien, ¿sí o no? Pero hasta ahora una sola persona me ha venido con ese cuento. Dos personas. De resto, nadie más. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que si Satanás es capaz de dominar nuestra mente, ¿cuál va a ser nuestro futuro apartados de Dios? ¿Cuál será nuestro futuro apartados de Dios? No hay ninguno, hermanos. No hay ningún futuro ahí. Porque si Satanás le tira con violencia a uno que procura, ¿qué será los que no? ¿Sí o no? Entonces pongamos cuidado a esto. Proverbios capítulo 30, verso 8. Proverbios capítulo 30, verso 8. ¿Qué dice? Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y el verso 9. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? No, ahí hay una pregunta, Tati. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Eso. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Ahí está, hermanos. Lo que uno le debería pedirle a Dios eso. Es por eso, mis hermanos, que para que Dios nos dé una bendición grande, económica, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Qué Dios tiene que hacer para darle una bendición a usted? Prepararnos. Dios no lo puede probar porque no
todavía no está ni siquiera preparado para soportar la prueba. Entonces, lo primero, Señor, que yo no sea un mentiroso. Que yo no sea un mentiroso, Dios. ¿Y qué hacen los hermanos? Señor, dame sabiduría para poder engañar a la gente. ¿Sí? ¿O no? ¿Ustedes no creen que un ladrón no le pide sabiduría a Dios para poder engañar a la gente? Sí, hermanos, sí. Y el diablo le hace caso y le echan la culpa a Dios. ¿Cómo la ven? Entonces, así está el cristiano evangélico, porque el cristiano evangélico, hermanos, los que no son de Dios, vamos a hacer una diferencia, porque hay evangélicos que no son de Dios y hay evangélicos que sí son de Dios. El evangélico que no es de Dios, cuando llega a la iglesia, pretende llenarse de un día para otro. ¿O no? Así es. Y el evangélico que es de Dios sabe que las bendiciones de Dios vienen de abajo hacia arriba, vienen de a poquito. El evangélico que no es de Dios, él no se preocupa en buscar a Dios. Él no se preocupa sino se contenta con lo que le dice, con lo que oye esporádicamente. El evangélico que es de Dios es el que busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice, Señor, yo te busco porque yo tengo que buscar, yo no necesito la bendición. El evangélico que no es de Dios busca la bendición primero. Y el evangélico que es hijo de Dios busca al que hace, al que da la bendición. ¿Sí ven esas grandes diferencias? ¿Y por qué la gente no piensa así, hermanos? Porque tiene la mente torcida, tiene la mente llena de pecado, tiene la mente depravada, tiene la mente llena de sutileza demoníaca. Entonces no pueden pensar así. Aquí ha venido personas, como Dios no les ha dado bendición, es que yo no bendigo, yo no puedo bendecir, porque el que bendice, ¿quién es? Dios. Entonces, como Dios no les llena los bolsillos, ya, pues, se van hablando pestes. ¿Y quién pierde? Ellos. Ese es el grave problema. Señor, no me des riqueza, porque yo puedo puedo negarte, pero tampoco me des pobreza, porque puedo cometer errores. Manténme con el pan necesario. Entonces, cuando uno hace esa reflexión delante de Dios, ¿qué hace? ¿Le da solo lo necesario? No, Señor. Le da más. Amén. Empieza a bendecir. Amén, amén. Empieza a bendecir. Y entonces uno tiene que decirle, Señor, yo necesito que tú me des sabiduría para poder administrar lo que tú me estás dando. Démonos cuenta de la diferencia que hay entre los evangélicos que se dicen ser evangélicos, pero que no son hijos de Dios, y los evangélicos genuinos. ¿Sí notaron la diferencia? Y es lejos, y eso se ve a diario, hermanos. Eso se ve a diario. Yo no puedo diezmar porque resulta que... Y empiezan así.
no me alcanza. No me alcanza. Porque son tan torcidos que no han entendido que primero toca poner las cosas en ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Sí o no? No me alcanza. No. Diosito me presta. Y como Diosito, ese Diosito, el Dios nuestro, Él no hace negocios de esa clase. Él dice, no, yo no les presto. Porque hay que darle a Dios lo que es, entonces yo no les puedo prestar. Pero como nosotros somos tan torcidos, dice, bueno, gracias Diosito, ya me presto. ¿Y cuándo usted le va a devolver a Diosito lo que le prestó? Nunca, hermanos, nunca. Nunca. Entonces Diosito dice, empieza a prestarles y a prestarles, y lo que pasa es que resultan siendo ladrones. Si no devolvieron un poquito, mucho menos lo harto, sí señora. Eso es verdad. Y todavía esperan que Dios los bendiga. Todavía esperan que Dios los bendiga. Hermanos, ahí está la mente malvada. Ahí está la mente sucia. No es una mente conforme al corazón de Dios, sino conforme a la astucia del diablo. ¿Sí o no? Miremos qué dice Jeremías capítulo 5, verso 12. Jeremías capítulo 5, verso 12. Mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará, ningún desastre vendrá sobre nosotros, no habrá guerra ni hambre. Ahí está. Y entonces, ¿Puedo leer el 13? sí, Todos los profetas de Dios son pura palabrería, quienes en realidad no habían de parte de Él, no no hablan. hablan de parte de Él. Quienes en realidad no hablan de parte de Él. Hermanos, Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. entonces, ¿qué tal que yo me pusiera a decirles, hermanitos, tranquilos, es ustedes roben a Dios, que eso no va a pasar nada, Diosito los va a bendecir, Diosito los va a bendecir? ¿Sobre quién va a caer la desgracia? ¿Sobre quién? Claro, porque esas son palabrerías. Esos son palabrerías. Eso es palabrería, hermanos. Y esa desgracia cae sobre la persona. Es lo mismo que cuando dicen los hermanos, yo no, ¿para qué? Si en la Biblia Dios no me asegura que yo tengo que diezmar. En la Biblia a mí no me asegura que eso es mentira. Eso fue en los tiempos en el Antiguo Testamento. Pero se les olvida lo que el Señor Jesús dice. Entonces, hermanos, por eso es que tarde que temprano esas personas que han hecho esas conjeturas, un día las pagarán. Su mal va a caer sobre ellos mismos. Y cuando necesiten de Dios, ¿dónde va a estar Dios para ayudarles? No está. Lo que una persona cuando diezma, pone su platica en las manos de Dios y le dice, Señor, mire, este es el fruto de mi trabajo. Voy a tomar lo que es tuyo, Señor, y te pido que me multipliques esto. Mire, ténganlo por seguro que Dios lo hace.
Conozco una persona que hace eso y Dios lo tiene ahí. Nunca le ha faltado. Nunca. Bueno, ustedes, nunca Dios les ha faltado. Nunca. Hermanos, porque la iglesia está llena de palabreros. La iglesia está llena de palabreros que sacan sus propias conjeturas y cuando no les da resultado, le echan la culpa ¿a quién? Al pastor. Siempre lleva las de perder. Y así no es. Por eso viven arrastrados. Por eso viven mal. ¿Y saben por qué tienen para comer? Por misericordia de Dios. Es por pura misericordia que tienen para comer. Hay personas que son tan tacañas, hermanos, que reciben su plática y es como las echaran en el bolsillo roto. Y viven quejándose a todo tiempo. En todo tiempo. ¿Usted cómo le va? No me alcanza la plata. No. ¿Se han escuchado gente así? Ahí está. Ni siquiera, es que ese es el problema. Ese es el asunto. Entonces, mis hermanos, miremos algo un poquito complicado. Dice, ¿y qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, ustedes pueden decir, o la gente puede decir, no, pero yo no tengo ningún problema porque yo no estoy negando a Dios. Y si yo les digo que sí, lo están negando. Con sus hechos lo están negando. Con el testimonio que se da, se niega a Dios. ¿O no es así? Entonces, ¿quién está diciendo mentiras? ¿Nosotros o Dios? Bueno, démonos cuenta. Mis hermanos, démonos cuenta que ahí existe un grave problema. Ahí existe un grave problema, hermanos. Porque nuestra mente está habituada todavía a la maldad. O sea, quiere decir, mis hermanos, que la persona, por más que haya querido, no ha sido libre. No ha sido libre. No ha sido libre. Dijo Abraham, voy a dar diezmo de todo. De todo es de todo. De todo es de todo. Y buscamos quien haga tal cual. Y
si habrá alguien? Difícilmente encontrar. Difícilmente se encuentra una persona que siga haciendo ese ejercicio para ser más bendecida por Dios. Miren, ¿qué fue lo que le ayudó a Abraham para ser quien fue? Además de todo, él tenía su confianza depositada, su fe en Dios. Miren, ¿se acuerdan que cuando se apartó de Lot, le dijo Abraham a Lot? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Abraham a Lot? No. Coja toda la tierra hasta donde vean sus ojos. Todo eso es suyo. ¿Y qué escogió Dios? Lot. Lo más bonito. Lo más bonito. ¿Y Abraham se puso a pelear? No. Yo sabía que tenía la bendición de Dios. No. Porque yo no sé si ustedes sepan que un animal se vuelve, es más fuerte donde hay una montaña que en lo plano. ¿Ustedes sí sabían eso? Donde haya en lo plano el animal no se levanta así de bueno como el de la montaña. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser animales ¿de dónde? De las montañas, esforzados, valientes. Señora, sí. Entonces démonos cuenta, hermanos. Pero el asunto de hoy en día, el problema que hay hoy en día es su mente. Es su mente. Es su mente. Porque si es un evangélico de los que no quieren que todo sea fácil, que no les cueste, ¿sí o no? Eso yo le pedí a Dios, ¿sí? Y un día le dije, bueno, papá, yo te pido que tú me pongas en una parte donde no tenga que caminar, donde no me tenga que mover, donde no vaya a aguantar hambre, donde no vaya a aguantar sol. Y cuando llueva, pues que no me vaya a mojar. Dios dijo, bueno. Pero todo me lo dio al revés. La primera vez que tuve que ir a predicar a Usme, me tocó atravesar desde Chía casi hasta Usme a pie. Y con tremendo sol. Y sin plata para transporte. Bueno. Yo dije, pero lo que es no pido. No, Dios verá qué hace. Yo dije, bueno, en bus hice la cuenta y salí bien temprano. Y llegué a Usme como a las 3:30 de la tarde. Pero llegué. Bueno. Yo llegué y dije, eso es una prueba dura. Y yo cogí por todo eso allá derecho. Ese sol. Pero no importa. Llegué a las 3:30 y el culto empezaba a las 4. ¿Sí? A las 4. Llega la pastora Nora y me dice, ay, pastor,
tengo unas papitas, pero es que me da pena con usted porque son así. Y no tengo nada sino un tintico. Le dije, hágale, pastora. Pero claro que en ese tiempo no era pastor. Hágale, hermano. Hágale, hermano. Por eso yo la molesto, las papitas con tinto. Bendito. ¿Saben cómo me cayeron esas como 4 o 5 papitas que me dio? Ah, ¡qué delicia! Y empezamos el servicio. Ya estaban para despedirse los hermanos y yo dije, Señor, otra vez. Pero no. Me dijo la pastora, aquí le dejaron como 3.500 pesos, me dio ese día. Y eso para mí era... Pero ahí no pasó la prueba. Después que tienen que ir al Carrizal a subir la montaña y a buscar al hermano Aquileo. Voy. Y aguante eso, ¿no? Aguante eso. Aguante eso. Y si para ninguno de los dos tenía para comprar algo. Así pasó. Señor, no me quiero mojar. ¿Cuántas mojadas nos pegamos enorme porque no había en dónde escapar? Y así lavados eché para la casa. Hermanos, Dios a uno lo prepara para darle grandes bendiciones. Y nunca, nunca Dios a uno lo abandona. Nunca. Nunca. Llegamos donde el hermanito y él daba cositas de lo que tenía en la finca, pero a mí quien me cocinaba todo lleve para la casa. Ya nos empezamos había un tito, nos tocaba mitad y mitad. El primer almuerzo que nos comimos fue un almuerzo para juntos. Pero Dios nunca nos abandonó. Nunca. Hasta el día de hoy, Dios nos ha sostenido. Hasta hoy. Y hoy puedo decir que nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Mis hermanos, Dios es fiel, lo único que yo les digo. Dios es fiel. Dios es fiel. Porque no nos hemos quedado con una moneda que no sea de Él. Entonces, mis hermanos, uno tiene que ir a la presencia de Dios, a servirle a Dios con una mente limpia, con una mente sana, con una conciencia transparente, que no lo acuse, que no lo vaya a condenar. ¿Sí o no? Y Dios se encargará del resto. Miren, Dios nunca desampara a nadie, nunca. De eso sí, miren, pasará lo que pase. Pero que Dios nunca, y eso que espérense que les voy a contar otro testimonio, pero todavía no. No les voy a contar todavía el testimonio. Y verán. Yo sé que mi papá es fiel. Yo sé que Dios es fiel. Y una cosa dice el hombre, pero otra es la que manda Dios. Hasta ahí, vamos a orar. Pregunten qué tienen que decir.